Cruzar la selva del Darién entre Colombia y Panamá es como meterse en la boca del lobo. Nélida y José Álvarez, como muchos inmigrantes, atraviesan durante meses Colombia y otras 9 fronteras para llegar a la tierra prometida, Estados Unidos. Federico Benítez caminó con ellos por la selva del Urabá durante días en una travesía angustiosa. Además de enfrentarse al clima, los animales, las enfermedades y las condiciones más extremas posibles, el paso fronterizo es una zona roja, amenazada por el clan Úsuga y la guerrilla de las FARC. Esta es la ruta de la muerte. No, si me toca cargarla, yo la subo. No, yo voy a llegar a los Estados Unidos, no sé hacia dónde me dirigiré ni dónde dormiré. Solamente llegaré y pediré asilo. Yo tengo que subirle a la buena o a la mala. Ya bueno, ahora aquí nosotros nos encontramos pasando por la selva. Nélida Nápoles y José Álvarez son cubanos. Él es periodista y ella médica. Están cruzando de manera ilegal fronteras por América para llegar a los Estados Unidos a cumplir sus sueños. En Estados Unidos al menos quisiera tener una casa, un trabajo. Son esposos hace 3 años y se prometieron estar juntos en las buenas y en las malas. Hoy, cuando las fuerzas ya no les dan más, mientras escalan una montaña en el Darién colombiano, una de las selvas más agrestes del mundo, No va a desmayar. se acuerdan de su pacto, se agarran fuerte de la mano y siguen. No los vence el cansancio ni los desmayos que les producen estar cruzando hacia Panamá por una frontera que devora almas. El cruce por la selva es un poco peligroso ya que existen paramilitares. Una experiencia que me ha conmovido es el cruce de mi esposa, cómo ha tenido que enfrentarse a la selva. Es una cosa que me da miedo. Siento miedo no por mí, sino por ella. Los acompañamos en parte de su travesía. Solo se podía grabar cuando estuvieran bien adentro de la selva, para que nadie sospechara lo que ellos estaban haciendo. Llegar a Estados Unidos es lo único que está en sus cabezas. No les importa que lo tengan que hacer por aire, mar o por tierra. Mientras cruzan la parte final de Colombia, ya no tienen ni un centavo en sus bolsillos, a pesar de haber salido de Cuba con $3,000 que les prestó un amigo. Por eso lo hacen a pie. Yo no contaba con el dinero suficiente para llegar a los Estados Unidos. Dije, llego a Panamá, me posiciono, veo cómo consigo un trabajo y cuando levante una plata seguiré. Más difícil era salir de Cuba y ya salimos. Nos toca quedarse en Panamá o deshacernos de cosas como me he ido deshaciendo. Pedacito de loma no podemos rendir. Vender mi reloj, un teléfono, el otro teléfono y así. Ir en busca de ese sueño americano los llevó a realizar el cruce más peligroso en esta larguísima travesía, el Darién. 20.000 kilómetros cuadrados de selva entre Colombia y Panamá, que desde la época de la colonia mató españoles que no la pudieron conquistar. Hay que enfrentarse al paludismo, la lesmaniasis, la guerrilla y los paramilitares. Los migrantes dicen que quien salga con vida de Colombia tiene asegurada la llegada al sueño americano. Salieron a finales de enero de Cuba. Son de la provincia de Guantánamo. Lo hacen porque José es periodista y se cansó de la mordaza que le ponía el gobierno cubano cuando hacía reportajes para el canal Palenque TV y de las 9 detenciones a las que lo han sometido por, según él, mostrar la verdadera realidad de su país. Cada vez que yo salía a hacer un reportaje, rara vez no era detenido. Y ahí me amenazaban, me decían que mi vida corría peligro, que la familia podían ser reprimidos, que mi mujer podía ser expulsada de la escuela. Nélida estudió medicina y ganaba al mes $45 por ejercer su profesión. Yo estaba cursando el 6º año de la carrera cuando me querían expulsar porque me dijeron de que yo me estaba mezclando con personas antisociales, por el simple hecho de que mi pareja hacía reportaje de la realidad cubana. Yo no me gradué con título de oro por esa razón. Solo se tienen el uno al otro. Él acaba de cumplir 27 años y ella tiene 26.
se embarcaron en un viaje que puede durar meses y en el que fácilmente se puede perder la vida. Salieron por avión de Cuba hacia Guyana. Luego abordaron una lancha a Venezuela, en la que estuvieron junto con otros inmigrantes navegando por más de 12 horas en mar abierto. Allí conocieron a Yurelis Pérez, que también atraviesa la selva con ellos. Es otra cubana que dejó a su pequeño hijo en su país para poder ella viajar a Estados Unidos. Yo tengo un niño de 10 años y para poder salir de Cuba tuve que vender mi casa, desacomodar a mi niño. Mi mamá está enferma, tiene cáncer de piel y no puedo brindarle una economía y una alimentación que se merece. Por eso, arriesgando mi vida, dejando a mi hijo, pudiendo dejar a mi niño huérfano por mejorar el futuro de mi niño. He pasado todos estos riesgos y no sé todavía si voy a llegar con vida a los Estados Unidos. Viajaron en bus por toda Venezuela hasta llegar a Cúcuta. Entraron ilegales a Colombia, donde los atraparon mafias que están dedicadas a transportar migrantes en la frontera de Colombia con Venezuela, Ecuador y Panamá. En Cúcuta, junto con otros cubanos, los montaron en un bus hacia Montería. Fueron más de 30 horas de viaje. Nos hemos sentido engañados. Los colombianos abusan de nosotros. Como que le inventan una historia de lo más difícil del mundo para sacarle dinero. Lo que están es jugando con la necesidad del cubano. Es decir, que no es un pueblo humanitario con el cubano. Por salir de Cuba, lo que estamos pasando. En pleno páramo de Berlín, en la vía entre Bucaramanga y Cúcuta, los detuvo la policía en un retén. Según ellos, les cobraron el favor de no entregarlos a migración. Ahí nos amenazaron de que nos iban a deportar, que si no le dábamos plata nos iban a llevar para migración y entonces migración nos llevaba para Venezuela y Venezuela para Guyana y así sucesivamente. Entonces le dijimos que cuánto teníamos que dar, le dice que 500 por cada uno, éramos 16. Entre todos llegamos a $2.100 nos quitaron ese día. Ahí. Preferimos dar un dinero antes que nos deporten para Cuba, porque en Cuba, mucho aquí, ya, ¿qué vamos a hacer nosotros en Cuba? A ver, yo por lo menos ya yo llego a Cuba ahora y me hacen polvo. La misma guardia, la misma policía de aquí de Colombia nos ha quitado mucho dinero, hasta las pertenencias nos han quitado. De Montería siguieron para Turbo en Antioquia. Este municipio es el centro de acopio de tráfico de personas. Los escondieron 4 días en una casa antes de meterlos, hacinados junto con otros 50 migrantes de África y Asia, en un bote para cruzar el Golfo de Urabá. La familia de nosotros supieron lo que estamos pasando. El viaje lo hicieron de noche, por partes. En el día se escondían entre manglares. Se demoraron 3 días en llegar a Acandí, cuando lo normal es tardarse 3 horas. También les cobraron $530 por un pasaje que para los colombianos cuesta 60.000 pesos. Temía por mi vida y por la vida de mi mujer al verla. El agua nos daba aquí a las rodillas. Veníamos 57 en un bote que es, incluso ese bote no es ni para el mar, ese bote es para el río. Tuvimos 3 días ahí mal alimentados, súper débil. Yo vomité en un día como 9 veces. No sé cómo yo llegué hasta acá. Los recibió un coyote que los pasaba por la selva junto con otros cubanos. Les cobraba a cada uno $150. Los insultos y el cansancio los hizo devolverse después de 2 intentos de desafiar la selva. Pero la fuerza física no la tenía para continuar con lo demás. Éramos 19. Yo estaba deshidratada. Por Dios. ¿Es un ratito? Sí, pero si no, espérate. No es que yo no quisiera subir. Es que siento como que me voy a desmayar. Quedaron atrapados en Colombia y solo podrían pasar hacia Panamá por sus propios medios. Ya por lo menos yo he intentado ya con esta 3 veces y no he podido. No he podido porque las 2 veces anteriores me desmayo, me tuvieron que poner el suero y todo por deshidratación. En el Golfo de Urabá se trafica cocaína, armas y migrantes. Los Úsuga manejan todo lo ilícito de esta región. Por esos días prohibieron el paso de cubanos por la zona. La ruta quedó cerrada hasta nueva orden. Quien moviera a alguien de manera ilegal hacia Panamá asumiría las consecuencias. Los matan y entonces todo el mundo tiene miedo a pasarnos por lancha y entonces lo que queda es pasar por la selva. Con la ignorancia de quienes solo van de paso por Colombia
y desconociendo el poder de estos grupos criminales, José, Nélida y Yurelis decidieron embarcarse a explorar ellos solos la selva. Campesinos de la zona les ayudaron a cruzar parte de la selva, arriesgándose a ser asesinados por los grupos armados. El calor y la humedad deshidratan a cualquiera en pocos minutos, mermando las fuerzas. Nélida es la que más sufre. Uy, ay, me han dado desmayo, el cuerpo se te afloja, es como si te fuera a dar hipoglicemia, se te baja la presión porque son lomas muy inclinadas que hay que subir, que hay que escalar. Nélida no daba más y el único desahogo es el llanto. José se desespera, intenta darle ánimo cada vez que ella se queda sin fuerzas para que se recupere. Espérate, mami, ¿cuál es la prisa? Toma agüita de esa que tú estás vomitando y estás débil para que te hidrates. Nosotros no tenemos prisa. Devolverse no es una opción, tienen que llegar a Panamá como sea. Llevan algo de agua, maní, galletas y unas pocas latas de atún que para los cubanos es un manjar. Tratamos de restringirnos al máximo, comer una sola vez al día o lo necesario para poder que el dinero nos dé hasta que lleguemos, aunque sea a Panamá. El camino se reduce a saltar árboles caídos, soportar ventarrones y a resbalarse en las subidas en las que agarrarse de cualquier planta es un chuzón seguro, porque todas tienen púas. Es una selva devoradora en la que la luz no se ve porque está llena de árboles de 20 y 30 metros de altura que impiden también la visibilidad. Es un peligro que uno está corriendo aquí, un riesgo que si te caes por un barranco y te mata nunca más, si te desmayas, nadie puede pararte, nadie puede hacer nada por ti. He subido lomas que he pensado que no voy a llegar a la cima. No existe camino. La neblina en la cima de la montaña hace que cualquiera se sienta atrapado en una cárcel. Las chicharras hacen un ruido ensordecedor y la orientación es un golpe de suerte que hay que jugarse con cada paso que se da. Ya hoy no llegamos ya. No. No. No es posible seguir. Hay que armar una carpa que por suerte nosotros habíamos llevado. Nos tocó dormir en el medio de la selva porque como ya no estaba cogiendo la noche, ahora lo que viene bajada es muy peligroso para nosotros, ¿sí me entiendes? A eso de las 5 de la tarde, cuando en la mitad de la selva ya todo está oscuro y solo se escucha el intimidante ruido de los animales nocturnos, el cansancio vence a Nélida y a José. Van cayendo dormidos en medio de una torrencial lluvia y de ventarrones que tumban árboles. Por su cabeza no se les pasa que por acá hay jaguares, pumas y serpientes venenosas como la talla X, que podrían acabar con su sueño americano. Bueno, vamos a ver si llegamos porque lo que nos espera todavía es algo muy difícil. Amanece. Arreglan el maletín con lo poco que les queda. Es más grande su ilusión de llegar a Estados Unidos que lo que cargan en sus bolsos. Hasta ahí los acompañamos. Vemos poco a poco cómo se los traga la selva. Los dejamos con la promesa de vernos días después en Puerto Valdía, un pueblo panameño incrustado en el Darién al que llegan todos los cubanos que pasan por Colombia con destino a Estados Unidos. No tenemos la certeza de volverlos a ver. Se pueden quedar para siempre en la selva y nadie en este mundo sabrá qué pasó con ellos, como ha ocurrido con muchos migrantes. Tres días después viajamos por lancha hacia Puerto Valdía para saber qué pasó con ellos. Llegamos al pueblo. Las autoridades panameñas, al ver que somos periodistas, nos ponen todo tipo de problemas para ingresar. Después de la intermediación del cónsul panameño en Colombia, acceden a que entremos a su territorio, pero las grabaciones están prohibidas. Al menos queríamos saber si Nélida, José y Yurelis habían sobrevivido a la selva. En Puerto Valdía hay un campo de refugiados que alberga únicamente a los cubanos que vienen de Colombia.
En diciembre llegaron más de 4.000 a este pueblo de solo 600 habitantes. El gobierno tuvo que adecuar carpas y colchonetas porque el pueblo colapsó. Preguntamos por Nélida y José, pero nadie nos da razón de ellos. Estábamos a punto de devolvernos cuando de repente aparecen de la nada. Ellos saben que está prohibido hablar con la prensa. Disimulan y nos cuentan que se demoraron 2 días más cruzando hasta Panamá. Esa fue la experiencia más amarga que yo he vivido. Pero, como le digo una cosa, le digo la otra. Si tengo que volverlo a hacer en busca de mi libertad y mi sueño, lo volvería a hacer. No me arrepiento de este viaje que he hecho. Hoy siguen en Panamá, esperando tener dinero para seguir. El papá de José está en una misión de médicos cubanos en Sudáfrica. Cada vez que puede, le envía dinero para que continúe su viaje. Yo no anhelo tener riqueza. Yo lo que anhelo es vivir como vive una persona normal. Yo prefiero morir acá libre y no morirme de hambre en Cuba. Ellos, en su ingenuidad, piensan que en Colombia han vivido lo más duro desde que huyeron de Cuba, pero aún les falta cruzar por 5 países, recorrer 5.188 kilómetros para llegar al Paso, Texas. Sin saber aún cómo lo harán, porque no tienen dinero, tendrán que pasar por territorios dominados por las maras y los salvatruchas en Centroamérica y recorrer México de sur a norte, tratando de sobrevivir a las balas de los carteles si quieren sentirse libres en los Estados Unidos.